Bienvenidos una vez más a un nuevo café técnico del mediodía. Les recordamos, como siempre, para que lo tengan anotado, los horarios, el ID y el código de acceso. Recuerden que, bueno, estamos haciéndolo lunes, miércoles y viernes. Dos cafés técnicos, uno por el mediodía y otro por la tarde, para seguir compartiendo experiencias sobre temas principalmente de ingeniería, de construcción, de arquitectura. Bueno, nos encontramos en una nueva sesión de este café técnico con la idea de hablar de inestabilidades, ¿sí? Lo que vamos a plantear el día de hoy es una inestabilidad teniendo en cuenta efectos de segundo orden con este pórtico reticulado que estamos trabajando acá, con columnas de grupo 4 generadas con celosías, para entender el concepto también de inestabilidades con efectos de segundo orden y hablar un poco de la importancia de poder calcular en esta ingeniería moderna con efectos de segundo orden. Lo importante para ir al caso de, vamos a anotar por acá para que se entienda cuál es esto de los efectos de segundo orden que siempre hablamos. Vamos a hacer un pequeño dibujo, como siempre tratamos de hacer una columna, perdón por el dibujo, pero ahora vamos a ver si lo permite hacer de manera recta. Vamos a hacerlo así, una columna, por ejemplo, a la cual está cargado con una carga B, que podría ser una carga de viento horizontal, y una carga P en este caso trabajando, ¿sí? Bueno, si nosotros sabemos que queremos calcular esta columna tomando momento en A, y donde por ahí muchas veces en los análisis, digamos, manuales, los que nos decían por ahí los profes, la facultad y demás, es no consideremos justamente los efectos de segundo orden, las fuerzas sobre los desplazamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando nosotros calculamos, básicamente si yo tengo que tomar momento, justamente era siendo A este punto de acá, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, prácticamente lo que tomamos es, tomando esta altura como H, fíjense que me salió mejor la cota que la columna, va a ser la multiplicación de B por H, el momento en A en este caso. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito mejor sobre las estructuras, es muy probable que la fuerza B me va a generar, por supuesto, un momento, también me va a generar ¿qué? Y una curvatura exagerada sobre esta columna de esta manera, a la cual nosotros tenemos que llamarle delta a ese valor de desplazamiento. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito más allá, entendemos que ahora esa fuerza P no puede seguir la línea de acción original que tenía sobre esta estructura porque la columna se ha deformado por el viento. El peso propio está actuando, digamos, conjunto al viento, ¿sí? O una fuerza P que viene de una estructura de mucho más arriba por cargas de sobrecarga de uso, por cargas permanentes, o la carga que ustedes quieran, ¿sí? Está actuando en conjunto cuando está actuando el viento. Significa que esa carga P ya no está trabajando más en esa línea de acción original idealmente recta que estábamos buscando ahora, sino que la columna deformada, esa carga P, empieza a trabajar en esta zona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos estructuras suficientemente flexibles, como por ahí naves industriales, que son estructuras livianas, con mucha capacidad, digamos, de deformarse, entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta que el delta puede llegar a ser un valor interesante para despreciarlo. Entonces, no podemos despreciarlo así nomás porque justamente este valor delta puede ser importante. Entonces, nuestra carga P, obviamente que va a trabajar en la columna, no va a trabajar en una línea de acción imaginaria, va a trabajar siempre en el punto de la columna. Entonces, ¿qué sucede? Si volvemos a tomar nosotros momento en A, aparece acá un segundo término, ¿verdad? Que ya se imaginarán, el cual se llama P por delta. Y de ahí la famosa frase efectos de segundo orden o tener en cuenta las fuerzas sobre los desplazamientos o hacer un análisis geométricamente no lineal teniendo en cuenta justamente efectos de segundo orden. Ya vamos a hablar de esto también. Pero ¿qué sucede? ¿Se termina ahí el cálculo? No. Este esfuerzo P por delta que se me generó nuevamente me crea este momento, lo cual me genera una segunda curvatura y así sucesivamente voy llevando esta estructura, obviamente de forma general, hasta poder encontrar dos soluciones, o que nuestra estructura converja o que nuestra estructura no converja, ¿sí? Por eso en esta ecuación en realidad podemos tomar factor común más delta 1 y así sucesivamente ir calculando cuál va a ser el momento real.
Entonces, ¿qué nos dicen muchas veces algunas normas o algunos procedimientos? Que para tener en cuenta los momentos de segundo orden, basta con multiplicar los momentos de primer orden por un factor K o alfa, como le quieran llamar muchas veces, ¿sí? En donde prácticamente estamos tratando de tomar en cuenta estos efectos de segundo orden solamente con un factor. Claro, lo que pasa es que muchas veces, digamos, ese procedimiento es muy simplificado y realmente nos está diciendo de que no lo podemos hacer en todas las estructuras. Entonces, tenemos que tener limitaciones para entender de que no solamente podemos considerar los momentos de segundo orden solamente como la multiplicación del momento de primer orden por K, sino que realmente necesitamos hacer un análisis con efectos P delta para realmente entender de que podemos tener hasta inestabilidades por ese concepto. Entonces, la idea eh, de este ejercicio que vamos a hacer hoy es justamente entender de que yo puedo analizar los efectos de segundo orden dentro de un pórtico de minado industrial para que ustedes vean, digamos, la importancia que tenemos que tener en cuenta en estos momentos para calcular. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, este pórtico, si están viendo acá, si bien este pórtico prácticamente es una estructura espacial, porque estamos viendo que tenemos dos apoyos, digamos, separados, prácticamente lo podemos considerar como una estructura plana, ¿sí? En donde no tenemos arriostramientos entre otro pórtico, no tenemos correas que me están trabajando, digamos, respecto de un pórtico con el otro. Recuerden que esto se va a multiplicar 5 veces más, 10 veces más, si quieren generar una nave industrial. Entonces prácticamente los arriostramientos que nosotros vamos a tener, las mismas correas, me van a aplicar, digamos, a una rigidez horizontal para el cálculo. Y los mismos arriostramientos que yo puedo tener, digamos, en la cubierta. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Si yo tengo este pórtico analizado y tengo una carga una carga lineal, entendiendo de que esta carga viene por la premultiplicación de la carga superficial que tenemos por la distancia entre los pórticos, y yo quiero analizar, fíjense qué vamos a hacer ahora. Quiero analizar un estado límite de las cargas multiplicadas, las cargas permanentes por las cargas, por la sobrecarga de uso en 1.2, y yo tengo un análisis de segundo orden que es teniendo en cuenta P delta grande y P delta chico, es decir, teniendo en cuenta de lo que sería deformaciones globales y locales, la misma curvatura de la barra. Entonces, cuando yo calculo este plano, ¿sí? O sea, esta estructura en el plano, ¿qué me dice el programa? Me dice, la matriz de rigidez es singular. Y ustedes van a decir, bueno, pero podría ser por un error de modelación. ¿Por qué yo sé, digamos, que es un problema de efectos de segundo orden? O sea, esta estructura es demasiado inestable, digamos, cuando tenemos alguna carga horizontal o cuando se nos intenta deformar la estructura en otro sentido y no tenemos una rigidez que nos permita no generar demasiadas deformaciones como lo vimos en el ejemplo del dibujo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que no es un problema de, de modelado? Porque si yo me paro en los casos y combinaciones de carga, que vamos a ver acá, en los diferentes casos y combinaciones de carga, como yo estoy analizando una combinación, fíjense, la CO2, una combinación que combina el peso propio con la sobrecarga de uso, por defecto el software ya tiene en cuenta que toda combinación se analiza con efectos de segundo orden. Así viene por defecto, ¿sí? Fíjense que cuando ustedes generen cualquier combinación, análisis de segundo orden, es decir, un análisis no lineal ya, a diferencia del primero, que es un análisis geométricamente lineal. Significa que por geometría yo no estoy considerando los efectos de segundo orden. Significa que P trabaja, digamos, sin tener en cuenta la deformación de B. Entonces, si yo vuelvo a trabajar con un análisis geométricamente lineal, cuando calculo nuevamente esta estructura, van a ver que ahora me converge el cálculo, como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mostrarles ahora? Que el modelo no está mal hecho, o sea, geométricamente está bien calculado, si se fijan, ahí tenemos los valores de deformación, es una estructura completamente simétrica en el eje respecto del plano ZX, ¿sí? Ven que tenemos las mismas estados de formaciones, los mismos valores de reacción, la misma carga, y la estructura calcula. Si ya estamos viendo el estado de formación es porque calculó, llegó a una conclusión, llegó a una convergencia. Solamente por haber puesto efectos de segundo orden, la estructura no nos converge. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué me dio inestable si la estructura es demasiado simétrica? Yo tengo un plano, justamente,
no tengo cargas horizontales. ¿De dónde está ese efecto de segundo orden? Bueno, justamente acá es donde empiezan a trabajar las matrices de rigideces tangenciales, y tenemos que entender que muchas veces, por más de que nosotros no tengamos una carga, una fuerza horizontal, esa estructura ya está con esa carga que nosotros tenemos incorporada verticalmente, está siendo, digamos, está llegando al límite de la inestabilidad, por más de que nosotros no tengamos la carga horizontal. Entonces, una de las alternativas que está muy linda para que ustedes revisen es que vean que la estructura es completamente simétrica, y así el programa, teniendo la potencia del software, me está diciendo que esa estructura, por un mínima de carga horizontal que yo tenga, ya la matriz de rigidez tangencial no puede verificar. Entonces, ¿cómo quiero mostrarles a ustedes de que teniendo un análisis de segundo orden yo puedo calcular esta estructura? Bueno, fíjense esto qué interesante. Cuando yo le pongo un apoyo en este punto, imagínense que acá hubiésemos tenido un montón de correas, más los arrastramientos. Recuerden que estamos haciendo prácticamente una estructura en el plano, entonces me está dando, digamos, que esta estructura para una mínima carga horizontal ya no podría absorber esa deformación, por más de que yo no la tengo. Eso es lo interesante del programa. Pero miren qué interesante que vamos a hacerlo ahora. Voy a poner un apoyo, voy a generar un apoyo en el nudo superior, ¿sí? En la parte superior, pero la configuración de ese apoyo, para que ustedes vean, es, no quiero que me interfiera ni el giro, no quiero que me interfiera verticalmente, ni tampoco quiero que me interfiera horizontalmente en el plano del pórtico, ¿sí? Solamente le voy a poner un apoyo liberando todos los 5 grados de libertad. Solamente le voy a restringir, digamos, el desplazamiento perpendicular al plano del pórtico solamente en un punto. Entonces, liberando todos los otros grados de libertad. ¿Ven? Ahora les voy a mostrar un poquito más grande este apoyo para que ustedes vean qué significa. Eso es interesante de RFM también, que me muestra muy esquemáticamente cómo está configurado el apoyo. Ven que no tengo fijo, ahí me está diciendo que está desplazando en los dos sentidos del plano, es decir, hacia abajo y hacia la derecha, pero lo único que tengo, la restricción, está girando, fíjense, con el símbolo de giro, digamos, que me permite girar en los 3 sentidos, solamente me está restringiendo el eje X de deformación. Entonces, miren ahora qué pasa si volvemos a trabajar dentro de lo que es la combinación de carga, como lo teníamos al principio, y le digo, no, ahora calcúlame realmente con un análisis de segundo orden. Solamente como haber puesto un apoyo, como diciendo, ese punto no se puede mover perpendicular al plano. Y calculamos nuevamente ese caso, y fíjense lo que nos va a dar el programa. Nos va a calcular, nos va a dar un resultado, diciendo, bueno, si bien vos no tenías cargas horizontales, una mínima carga horizontal que hubieses tenido, ya yo no te puedo hacer converger esa estructura. Y fíjense lo que tenemos, ¿sí? Si bien las deformaciones van a aumentar un poquito más, teniendo en cuenta el análisis lineal, prácticamente nos está dando lo mismo, entendiendo de que yo solamente le puse un apoyo. Y ustedes van a decir, bueno, perfecto, entonces me estás restringiendo un desplazamiento, tendría que tener una reacción. No, como la estructura es tan simétrica que yo no le puse una imperfección, no necesariamente tengo que tener una reacción. Si yo pongo reacciones en apoyos ahora, para que ustedes vean, abajo tengo reacciones, ¿ven? Tengo reacciones verticales, reacciones horizontales, por la continuidad que yo tengo la viga con la columna. Y fíjense que este apoyo no tiene una reacción. O sea, este pórtico es tan simétrico, con una carga tan simétrica vertical, que no se está deformando por ninguno de los dos lados. Simplemente me está diciendo que ese punto no se puede desplazar. Entonces, dentro de esa matriz de rigidez tangencial, en la cual, digamos, está muy próximo al fallo, ¿sí? Que antes me estaba diciendo, no, mira, esa estructura es completamente inestable, porque estás muy próximo al fallo, simplemente con poner un apoyo y restringirle el desplazamiento perpendicular al plano del pórtico en ese punto, me está diciendo, bueno, esa estructura de esta manera sí converge para efectos de segundo orden. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que cuando ustedes, por supuesto, extruyan este pórtico y le pongan arrastramiento, les pongan las correas, tanto en la zona de la cubierta como en la zona de las paredes, le pongan arrastramientos cruces de San Andrés y hagan una estructura en 3 dimensiones, realmente ahí vamos a poder tener en cuenta los efectos de segundo orden trabajando. Ahora sí, también podemos generar esos tipos de modelos en 3 dimensiones y hasta muy probablemente nos pueden dar errores por efecto de segundo orden también. Es decir, tenemos por acciones de vientos horizontales, ¿sí? Podemos tener un viento que viene en
en I positivo, es decir, de derecha a izquierda, más la carga que nosotros tenemos de cubierta, esa estructura se nos generan grandes deformaciones sin poder llegar a una convergencia. Entonces, por más que nosotros tengamos una estructura de 3D, no significa que vamos a estar libres de los efectos de segundo orden, sino realmente entender de que el comportamiento en conjunto nos está dando un problema de inestabilidad. Entonces, finalmente, ¿qué quiero llegar con este tema de tener en cuenta los efectos de segundo orden? Que ya los efectos de segundo orden ya se consideran como un análisis no lineal. Recuerden que RFEM lo que está haciendo es realmente hacer un análisis de la fuerza sobre los desplazamientos. Entender de que realmente se está desplazando la estructura y se está aplicando constantemente la fuerza aplicada. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Que una de las principales hipótesis que nosotros tenemos en el cálculo, cuando hacemos un cálculo manual, ¿cuál es? Y bueno, estamos haciendo generalmente la hipótesis de la superposición de efectos, ¿se acuerdan? Si yo quiero verificar, ¿qué hacíamos, por ejemplo, en la facultad cuando hacemos cálculos a mano rápidos? ¿Yo qué hago? Sumo el peso propio, me da un resultado de deformación debido al peso propio. Las cargas permanentes me dan un resultado de deformación debido a cargas permanentes. Y las cargas de sobrecarga de uso me dan un resultado de deformación de sobrecarga de uso. ¿Sí? Significa que la deformación total, la deformación total viene como una suma de lo que está pasando acá. Eso es un error gravísimo, digamos, cuando estamos haciendo un análisis no lineal. La primera hipótesis de superposición de efectos y por supuesto de una no linealidad geométrica ya no se pueden aplicar. Lo que yo tengo que entender es de que en ese momento, cuando por ejemplo estuvo el viento trabajando, acá podemos hablar también de un caso de viento, cuando estuvo el viento trabajando, en ese instante el viento trabaja en conjunto con el peso propio o la sobrecarga de uso, para eso se generaron las hipótesis de combinación de carga, porque yo tengo que entender de que tanto la carga permanente, el peso propio, la sobrecarga de uso y el viento, en un instante de tiempo, pueden estar trabajando los 4, las 5, las 6 cargas en el mismo momento. Por eso yo no puedo crear una suma lineal de efectos, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es entender de que todas estas cargas tienen que trabajar en una entidad, ¿sí? En una entidad, todo en un conjunto. De esa manera, el peso propio, con la carga permanente, con la sobrecarga de uso, me va a generar un estado de carga tal de que con incrementos de carga y con iteraciones en cada incremento, yo puedo resolver la estructura realmente como va a suceder, cómo va a trabajar. Esa es la principal idea de comprender el concepto sobre efectos de segundo orden que en la ingeniería moderna los tenemos que aplicar cada vez más. ¿Por qué tenemos que aplicar cada vez más en la ingeniería moderna? Porque yo tengo que entender que las estructuras las estamos haciendo cada vez más esbeltas, ¿sí? Las estamos haciendo llegar cada vez más a la capacidad. Toda esa esbeltez que nosotros tenemos para cargas horizontales, imagínense que puede llegar a ser un problema que antes no lo teníamos en cuenta. Entonces, tener todo el comportamiento en conjunto, esbelteces, más livianas, ¿sí? Porque son más económicas, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta a la hora de análisis. Por eso es importante, y ya los alemanes entienden de que en pleno siglo XXI no podemos estar trabajando con análisis geométricamente lineal, ¿sí? Bueno, si bien hablamos de inestabilidades en este caso, está bueno el ejercicio para tener en cuenta los efectos de segundo orden y cómo trabajan en nuestra estructura. Finalizo, como siempre lo hacemos, cerrando esta nueva edición de Café Técnico por el mediodía. Y les recordamos nuevamente que, por supuesto, pueden visitarnos en los horarios lunes, miércoles y viernes de lo que es el café técnico, tanto de lo que es el mediodía como de la tarde, ¿sí? Espero les haya servido una vez más esta edición de Café Técnico. Tengan ustedes muy buenos días.